Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy, a los que estamos reunidos aquí. Vamos al capítulo 6. El capítulo 6, a su vez, lo he segmentado por lo menos en 5 partes para que podamos tener una mejor comprensión. En a este capítulo le he dado por título Mucho que perder, porque si ustedes ven todo el capítulo 6 y lo segmentan de la forma que lo vamos a hacer, otros quizás lo puedan segmentar de otra manera, pero he encontrado que se puede segmentar de esta manera. Van a ver ustedes que cada uno de los segmentos nos muestra que hay mucho que perder, que tenemos mucho que perder si seguimos. En este capítulo veremos varios temas y en todos se nos muestra lo mucho que tenemos para perder si caemos en alguno de los enredos comunes de este sistema. Por eso es que estoy interesado en que me presten mucha atención en el capítulo 6 y hoy vamos a comenzar con la primera sección que va desde el verso 1 hasta el verso 5 y tiene que ver con la mayordomía y la administración de nuestros bienes. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no?, que hay gente que gana mucho más que yo o mucho más que nosotros y no puede manejarse con el dinero. ¿Y por qué es eso? Porque está teniendo una mala administración de sus bienes. Porque Dios nos da bienes y nosotros tenemos que ser mayordomos, es decir, ¿el mayordomo qué es? Alguien que tiene que manejar las cosas del dueño como si fuera el dueño, pero no es el dueño. Eso es un mayordomo. El que administra las cosas en una casa, en una hacienda, en un edificio, el que administra, tiene que saber dónde va cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Entonces, el administrador debe administrar todo lo que viene a sus manos, pero sabiendo que está administrando cosas que no son suyas, que no las puede manejar como si fueran suyas. Cuando nosotros tenemos cosas en nuestras manos y nos creemos que son nuestras, las vamos a manejar a nuestro modo. Pero cuando sabemos que las cosas que nosotros tenemos son bienes, son añadiduras que Dios nos está dando, entonces las vamos a manejar como que son de Dios, ¿sí? Sea lo que sea que esté en nuestras manos, poco o mucho. Entonces, la gente que se maneja mal con el dinero o que se maneja mal con los bienes o que no sabe cómo administrar, es porque nunca se detuvo a pensar que lo que está administrando no es suyo. Cuando nosotros nos ponemos a pensar y nos entra el temor de decir, Señor, ¿cómo manejo esto? Porque tengo que confesar, yo no soy tan buen administrador como es mi esposa, entonces tengo que ver cómo manejo yo las cosas o dárselo para que lo maneje ella. Entonces, en casa tenemos que aprender a manejar las cosas. Y acá hay algo que es clave y que por favor presten atención para que ustedes no se metan en problemas. Miren ustedes, Salomón sigue relatando cómo su padre David le ha aconsejado. En esta oportunidad le hace una fuerte advertencia contra empeñar su palabra al salir garante o fiador de alguien. No se lo prohíbe, porque la Biblia no te prohíbe que salgas de fiador o que salgas de garante, pero te hace una muy fuerte advertencia. Pero le advierte que lo puede pasar mal. Le advierte que lo puede pasar mal. Vamos al capítulo 6 de Proverbios y vamos a ver. Dice, hijo mío, si sales fiador por tu vecino, darás tu mano a un enemigo. Miren qué advertencia fuerte que está dando. Y acá entra en otro tema. Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate. Y recuerden que Salomón está escribiendo lo que su padre David le estaba transmitiendo. Él lo escribe y nos ha quedado a nosotros. Si toda la humanidad leyera Proverbios, no tomaría las decisiones que toma. El libro de Proverbios es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad. Si nosotros pretendemos que el común de la gente entienda la carta a los Efesios,
es un problema, porque describiendo la iglesia del Señor. Entonces el hombre natural no lo entiende. Pero estos son consejos prácticos para toda la humanidad. Pero como la humanidad no le hace caso, entonces se maneja como se maneja. Pero no para nosotros, porque no podemos manejarnos de la forma en que muchas veces nos manejamos. Dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, preso. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo. No concedas sueños a tus ojos, ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. Hasta ahí llega la primera sección. Fíjense que comienza en el 6.1. Hijo mío, si sales fiador por tu vecino, darás tu mano a un enemigo. ¿Qué es un fiador? El fiador es el que se responsabiliza de una deuda o del cumplimiento de un compromiso contraído por otra persona. La fianza es una garantía depositada ante posibles daños o pérdidas. Es decir, ¿qué es un fiador? ¿Qué es un garante? Alguien que pone algo suyo como garantía de que la otra persona, si no paga, si la otra persona no pueden ejecutarla, ejecutan al garante. Si nosotros alquilamos una casa y nos piden 2 garantías, como hacen tantas veces, y le pedimos a una persona que nos salga de garantía o a 2 personas que nos salga de garantía, el día que a nosotros no podemos pagarla, ejecutan al garante. Eso también es un problema. Es un problema para nosotros si somos garantes o para la persona si es garante, porque nosotros no podemos garantizar que vamos a poder pagar toda la vida. ¿Ven ustedes la gravedad del asunto? Salir de garante o fiador de alguien es tan peligroso que David le dice a Salomón que le estará dando la mano a su enemigo. ¿Cómo se termina la amistad? Cuando se termina la garantía. ¿Cuándo se terminan las mejores relaciones? Cuando el garante o el que salió de garante tiene que pagar lo que el garantizado no paga. Hace muchos años en mi caso, yo tengo un tío al que amo mucho, pero hace mucho que no veo. Amo mucho, pero hace mucho que no veo. Y cuando yo alquilaba, él siempre me salía de garante en los alquileres. Hasta que un día él me dijo: mira, la casa, yo no te puedo dar más la casa como garantía, no te puedo dar más la garantía porque lo puse en bien de familia y ya no te lo puedo dar más, porque bueno, hubo que hacer la repartición de bienes. Pero ¿saben una cosa? Y yo todavía no conocía al Señor. Pero eso me abrió la posibilidad en aquel momento de obtener una casa o de obtener un lugar para vivir sin tener que molestar más a nadie. Eso muchas veces, ¿saben qué? Nosotros muchas veces vamos a tomar atajos y nos vamos a ir por las cosas más fáciles. Miren, en Proverbios 11:15, y tomen nota de esto, Proverbios 11:15, dice que quien sale fiador del extraño se perjudica. 11:15, ¿sí? ¿Lo buscan? El 11 está después del 10, así que lo van a encontrar fácil. 11:15 dice: quien sale fiador del extraño se perjudica, pero el que aborrece las fianzas vive seguro. ¿Quién es el que vive seguro? El que aborrece las fianzas. El que aborrece tanto los créditos como las hipotecas, como todo lo que tenga que ver con empeñar nuestro buen nombre, nuestra firma. Vive seguro. Miren ustedes, lo está diciendo Salomón 1000 años antes de Cristo. Y ustedes saben que este sistema de fianzas, si alguien tenía que salir de fiador de alguien, tenía que devolverle las cosas al atardecer.
no se podía quedar con ninguna cosa hasta el otro día. Si le salía de fianza o le prestaba algo a alguien que era pobre, no se podía, el que había prestado no se podía quedar con las cosas. No se podía quedar con aquellas cosas que le había dejado el pobre de garante. De hecho, en el pueblo de Israel había un año que se llama el año del jubileo. Cada 50 años, todas las cosas que le habían sido quitadas o todas las cosas, vieron aquellos terratenientes o aquellos que tenían más poder adquisitivo, aquellos ricos iban quedando con las cosas de los más pobres, porque los pobres por ahí no le podían pagar, entonces le retraían las cosas. Y el mismo pobre muchas veces se ponía al servicio del rico. Entonces, ¿qué sucedía? Cada 50 años sonaba la trompeta en todo el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel tenía que devolverle todos sus bienes a sus dueños antiguos. Cuando estaba en el año 49, cuando estaba por comenzar el año 50, que era el año del jubileo, todas las cosas volvían a sus dueños y a las familias de sus dueños. Entonces, nunca el que tenía más podía tener más, y el que tenía menos iba a tener menos, porque las cosas volvían a su equilibrio. Miren ustedes qué maravilloso sería que en nuestro país pasaran estas cosas así, ¿no? Cada 50 años, aunque tendría que pasar cada 10 años. Cada 5 también. Miren, dice Proverbios 11:15. Esperen un cachito, que ya vamos por parte, dijo el Jack de Tripador. Se me sube y se me baja esto. Se me va para arriba, se me va para abajo. Estoy aprendiendo a manejarlas. Miren ustedes. Las Escrituras aconsejan extrema cautela en lo que respecta a salir de garante. Salomón dice que anda falto de juicio quien da presto la mano saliendo fiador de su vecino. Esto lo dice en Proverbios 17:18. Búsquenlo. Proverbios 17:18. Recalco esto, hermanos, porque tenemos que aprender. Tenemos que aprender definitivamente. A veces cometemos graves errores con nuestros bienes. Miren, anda falto de juicio quien da presto la mano saliendo fiador de su vecino. Proverbios 17:18. También advierte sobre los préstamos, créditos e hipotecas, porque siempre habrá más gente involucrada. Y si no pudieran pagar, o nosotros no pudiéramos pagar, nuestro buen nombre quedará manchado. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en nuestras vidas, hermanos? Nuestro testimonio, nuestro buen nombre. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren realmente tener un buen nombre en la ciudad? ¿Alguien que la gente hable bien de ustedes? Bueno, hay cosas que no se pueden evitar, van a hablar mal de vos igual, ¿no? Pero en cuanto dependa de nosotros, que hablen bien. Entonces, la cuestión es no meterse en aquellas cosas que pueden perjudicar o que pueden manchar nuestro buen nombre. Buen nombre significa buen testimonio. Dice Proverbios 22:7, el rico domina al pobre, y el que pide prestado es siervo del prestamista. Qué gran problema es cuando nosotros como cristianos andamos pidiendo dinero prestado y después no podemos devolverlo. Cada vez que nosotros pidamos prestado algo, nos convertimos en siervo del que nos presta. Miren ustedes, allí en Deuteronomio 28 Dios le dice a Israel, prestarás y no pedirás prestado. Fíjense ustedes si hay algún judío, algún israelita que pida prestado. No. ¿Por qué? Porque han aprendido a manejarse bien con el dinero. Cosa que tenemos que aprender nosotros. A veces nosotros ganamos como cabos y gastamos como capitanes.
¿cierto? Sí. Ganamos como empleados y gastamos como dueños. Gastamos mucho más de lo que debemos. También sobre esto Salomón advierte: no seas de los que dan la mano y salen por fiadores de deudas. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué te habrán de quitar tu propia cama? ¿Qué sucede cuando viene el acreedor? Imagínense en ese tiempo sacarle la cama a la persona. Bueno, en este tiempo también te hipotecan, te sacan todo. Sacarte la cama significa que ya te sacaron todo y ahora ni la cama te queda. En el verso 1 tenemos la advertencia, pero ¿qué pasa si por emocionalismo, apresuramiento o compasión ya has dado tu palabra? Pero todavía estás a tiempo de dar marcha atrás porque quizás no firmaron contrato y tu buen nombre todavía no está comprometido. ¿Qué pasa si diste tu palabra de que ibas a salir de garante, pero no firmaste contrato, es decir, ya no quedaste atado todavía? Bueno, miren ustedes. David le dice a Salomón, y esto lo deja escrito para toda la humanidad, verso 2. Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, ¿cuántas veces nos comprometemos por apresurados y nos enredamos en compromisos sin pensar ni meditar? Y quedamos presos por nuestras propias palabras. Mire, dice: hijo mío, si sales fiador por tu vecino, darás tu mano a un enemigo. Si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto, hijo mío, y líbrate. Es decir, si todavía estás a tiempo, líbrate. En todo aquello en que tu buen nombre puede quedar manchado, líbrate. Salí corriendo de ahí. Dice, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ya que has caído en la mano de tu prójimo. ¿Qué dijimos hoy? Que siempre hay uno que queda como siervo o como servidor de alguien a quien terminamos sirviendo. Miren, desde el verso 3 hasta el verso 5, desde el verso 3 hasta el verso 5 le aconseja que trate de librarse de semejante peligro, pero le dice algo: no vayas a las trompadas. Dice, humíllate e importúnalo. Miren, dice, ve, humíllate e importuna a tu prójimo. Que vayas, si ya sucedió esto, que te comprometiste tu palabra, que vayas y te humilles, le pidas perdón, pero no podés seguir con eso adelante. No puedo darte como garantía ni mi casa, ni nada de lo mío. No puedo dártelo como garantía. A veces, hermanos, miren ustedes, a veces esas actitudes nuestras, las personas quizás se enojen, pero las personas terminan encontrando la salida de otra manera. Porque a veces es muy fácil tomar atajos. A veces es muy fácil tener a mano las cosas. Yo he intentado muchas veces en varias cosas que hemos necesitado pensar en un crédito, en un préstamo y esto y lo otro, y siempre tenemos el mismo freno. Tener cuidado con lo que pensás que podés hacer y no lo podés hacer. Miren, humíllate e importúnalo, es decir, anda con mucho cuidado, con mucha cautela, no vayas así de prepo y termines mal.
No, importúnalo, es decir, si tenés que ir una vez, si tenés que ir 2 veces, ¿se acuerdan como la viuda y el juez injusto? ¿Qué dijo el juez? El juez dice, ya me tiene cansado, viene todos los días. Ella todos los días venía y le decía, hazme justicia de mi adversario. No le hacía caso. Al otro día, hazme justicia de mi adversario. Pero ella nunca se exaltó, pero lo cansó. Lo cansó de tal manera que él terminó haciéndole justicia, porque dice, no sea cosa que un día me colme. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero mire, pero en el verso 5 está la clave, hermanos. En el verso 5, observen ustedes. Está la clave. Si todavía estás a tiempo, allí tenés la clave. Dice, líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. Esto significa cuando todavía no estás totalmente atrapado. Cuando ya has quedado atrapado, por eso está la advertencia, para que no quedes atrapado. Pero no sea cosa que quizás a ninguno de acá le pase, pero le esté pasando a alguien de los que nos estén escuchando del otro lado. Y ya quedó atrapado. Bueno, aguántesela, pero que sea la última vez que lo hace. ¿Sí? Pero dice, ¿por qué? Porque le dice, si estás a tiempo, le dice, líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. Es decir, el pájaro una vez que está dentro de la trampa, ya no puede librarse. La gacela, una vez que está en las manos del cazador, ya no puede librarse. Pero entre tanto que puede librarse, líbrese y quedará tranquilo. Se enojarán, pero más vale que se enojen los demás y que uno pueda vivir tranquilo. La tranquilidad. ¿Nunca les pasó a ustedes, hermanos, que están intranquilos porque o dieron su palabra por algo, o salieron de garante por algo, o dieron su firma por algo, y todo el tiempo, aunque dice, no, va a pagar, dentro suyo hay una inquietud hasta el día que se termina de pagar la deuda, que uno dice, ay, por fin se terminó esto porque era un suplicio. ¿Cierto? Sí. Miren, hermanos, el mundo entero se maneja con préstamos, créditos, hipotecas, pero nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús y hemos sido salvados por su gracia, debemos aprender a confiar en Él. El hecho de los préstamos, hipotecas y todo lo que se nos ocurra es muchas veces porque no aprendemos a confiar en Él. No se nos prohíbe adquirir préstamos, créditos y otros recursos, pero también es una muestra de la falta de confianza en su provisión diaria. Tomamos atajos porque no queremos esperar en Él. Cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestro dinero o con el dinero de otro, corriendo el peligro de que nuestro buen nombre se manche, cualquier cosa de eso es una falta de confianza en Dios. Yo me pregunto, ¿no? Cuando estaba pensando en esto, se me vino a la mente Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, miren ustedes, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las demás cosas? Cualquiera de nosotros, pongámonos en este lugar, cualquiera de nosotros que por alguna razón diéramos, cosa que no la vamos a hacer, creo que nunca, diéramos a nuestro hijo por alguien, todas las demás cosas serían una risa, ¿cierto? Si Dios dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? Hermanos, miren, tengamos presente lo que dijo Jesús en Mateo 6. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6.
algo que lo hemos estado estudiando, ¿se acuerdan? Lo hemos estado estudiando los días sábados aquí. Miren. Mateo 6, versos 31 al 34. Tengamos en cuenta esto. Jesús está hablando allí en el Monte de los Olivos, en el Sermón del Monte, en Galilea, está hablando en el Sermón del Monte. Está hablando con sus discípulos judíos y con toda una multitud que lo vino a escuchar. Entonces aquí hay algo que les quiero mostrar. ¿Por qué? Para que puedan comprender una palabra que dice, no os afanéis. Ya viene hablando, ¿no? Les está hablando de Salomón, les está hablando de los lirios del campo, todo ese tipo de cosas o temas que ya en el contexto de Israel se conocía muy bien. Nosotros tendríamos que ir al antiguo pacto para poder conocerlo, pero ellos lo conocían muy bien. Ellos conocían de qué Jesús estaba hablando. Entonces dice, verso 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. ¿Por qué dice los gentiles? Porque está hablando en un contexto judío y todo aquel que no era judío es gentil, ¿sí? Entonces está hablando en un contexto judío. Pero dice, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces, en ese contexto, teniendo Israel al Dios único y verdadero, Israel tenía que, o cada israelita tenía que confiar en la provisión de Dios. Era su Padre celestial. Y el que está hablando allí precisamente es el Hijo. Dice, sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Entonces ahora le hace cambiar el panorama, le hace cambiar la mirada y le dice, buscad pues primeramente el reino y la justicia de Él. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, o la justicia de Dios, todo eso es la meta, es la mirada, es el propósito, el objetivo que nosotros tenemos que tener. Les dice, saquen la mirada de acá abajo, pongan la mirada en aquello que es eterno, saquen la mirada de las cosas que son temporales y pónganlas en lo que es eterno. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Le dice, cambien la mirada, pongan la mirada en las cosas eternas y todas las cosas temporales les serán añadidas. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que las cosas eternas son las bendiciones, las cosas temporales son añadiduras. No podemos llamar bendiciones a las cosas temporales, porque bendiciones las vamos a encontrar todas en el capítulo 1 de Efesios. Allí vamos a encontrar todo con lo que Dios nos ha bendecido. Y todas esas cosas son eternas a favor nuestro. Pero las añadiduras son todas las cosas que nosotros necesitamos. Entonces, si nosotros necesitamos cosas que se nos vayan añadiendo, no necesitamos, hermanos, no necesitamos meternos en líos por cosas que son temporales y nos son añadidas si se las pedimos a Dios. Entonces, cuando aprendemos a confiar y esperar en Él, vamos a meternos en menos problemas de préstamos, menos problemas de hipotecas, menos problemas de créditos, menos problemas de tarjetas de crédito y de todo ese tipo de cosas. Amén. Diga amén. No hay muchos amén. Y dice, y no os afanéis por el mañana. No que no te afanes el mañana, porque algunos se robaron hasta el mañana. Pero no es eso lo que está diciendo. No os afanéis por el mañana. Porque el mañana se preocupa de sí mismo, basta a cada día su propio mal. Es decir,
Preocúpate por lo que hoy necesitas y pedí lo que hoy necesitas, que el mañana ya tiene su propio mal. Ya mañana te va a traer otro problema. Entonces, lo que hoy necesitas, pedilo hoy. El problema es que no queremos doblar las rodillas delante de Dios para pedirle las cosas. Es más fácil ir a pedirle al vecino, es más fácil ir a pedir un crédito, es más fácil ir a pedir aquello y esperar, y no esperar. No tengo que andar esperando. Entonces tomamos atajos, y los atajos, tarde o temprano los atajos te van a traer problemas. Amén. Miren lo que dice Mateo 7:7. 7:7 y 7:8. Miren. Más clarito, agua. 7:7 dice, pedid y os será dado. A ver, ¿cómo lo entiendo? Pedid y os será dado. ¿Por qué no te es dado? Porque no lo pedís. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Si viene hablando del Padre Celestial, ¿a dónde vas a ir a golpear? A la casa del vecino. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. ¿Cuándo lo vamos a entender eso? ¿Por qué vivimos tan intranquilos y nos metemos en este sistema y el sistema nos arrastra y quiero tener el mejor televisor y quiero tener el mejor zapato y quiero tener... Hermanos, cuando aprendemos a descansar en Dios y buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, te aseguro que estarás vestido hasta el punto en que ya no sabrás qué ponerte. Es un aprendizaje, pero tenemos que aprender, porque a eso Dios nos ha llamado, a aprender. Miren ustedes, para terminar esta sección, podemos decir que todo lo que Dios promete tiene cumplimiento en Él. ¿Por qué? Porque Él mismo constituyó a Jesús como el garante de un mejor pacto. El garante, el fiador de un mejor pacto entre Dios y los hombres es Jesús. Tenemos la mejor garantía de que Dios cumplirá todo lo que ha dicho. Miren ustedes, Hebreos capítulo 7. Todos los hombres fallamos en cuanto a garantía, en cuanto a pacto, en cuanto a promesa y todo eso. Todos los hombres fallamos. Pero observemos una cosa. Dios no falla. ¿Por qué no falla? Porque puso a su Hijo, a su propio Hijo, como fiador de un mejor pacto. Lo constituyó como fiador de un mejor pacto. Y en ese mejor pacto estamos nosotros, hermanos. No es el viejo pacto, es el nuevo pacto en su sangre. Miren. Leemos desde el 18 hasta el 25, capítulo 7 de Hebreos, 1358. 1358 la página en la Biblia Textual, cuarta edición. Qué lindo. 7, 18 al 25. ¿Lo tienen todos? 7, Hebreos 7, 18 al 25. 1358 la página. ¿Encontraron? ¿Sí? Bien. 7, 18 al 25. Síganme los buenos. Dice, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Esto le está explicando el autor de los Hebreos a aquellos hebreos que habían creído en el Señor Jesús como su Mesías. Entonces les está explicando precisamente que el viejo pacto o el pacto anterior ya había sido abrogado. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Porque la ley nada perfeccionó, sino que fue introducción a una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. ¿Por medio de qué nos acercamos a Dios? Por esa mejor esperanza. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los sacerdotes según el orden de Aarón. Pero él,
con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, es decir, juró el Padre y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién? El Hijo. Acá está el meollo de la cuestión. De igual manera, Jesús ha sido constituido fiador de un mejor pacto, garante. Es la garantía que tenemos de este mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte les impedía continuar. Pero Él, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransmisible. Por eso es un orden diferente, ya no el orden según Aarón, sino según Melquisedec. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ven la garantía que tenemos? Entonces, yo pregunto, ¿en qué parte creen ustedes que Dios nos va a fallar, hermanos? Podemos dar testimonio con mi familia de las cosas que Dios nos ha provisto, nos provee constantemente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Pedid y os será dado. Pero ¿dónde ponemos la mirada? ¿Dónde tenemos la mirada, mis hermanos? ¿Dónde la tenemos? Porque donde tengamos la mirada, dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu tesoro, no es alguien a quien vos le decís tesoro. No. A donde esté tu tesoro. Medio complicado eso porque no hay muchos que puedan decirle a alguien tesoro, ¿no? No entremos en detalle. No aclare que oscurece. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, porque nuestro corazón está ligado al tesoro, no a ese tesoro que están pensando. ¿Sí? Miren, antes de comprometer nuestro nombre, nuestra casa, nuestra tranquilidad, pongamos en oración todo lo que queremos, planeamos o deseamos. Y Él hará todo lo que tenga que hacer. Muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo no se nos dará porque no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vamos a patalear, a llorar, a gritar, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sería un problema que nosotros estuviésemos por caprichosos pidiéndole algo a Dios y Dios, como hacemos nosotros los padres, que nuestros hijos zapatean porque quieren algo y para que se calle se lo damos. Error. Nadie dice amén, ¿no? Error. Porque no puede ser así. O sea, los hijos terminan gobernando. Imagínense si Dios hiciera como hacemos nosotros. Zapateamos y lloramos y gritamos porque queremos eso. Y Dios dice, así te callás de una vez, acá te lo doy. Qué lindo, papá. Qué lindo, papá. Pero como hay gente que quiere salirse con la suya, ni siquiera lo mira a Dios. Ni siquiera lo mira, ni siquiera le pide, ni siquiera le pregunta a Dios. Le informa, voy a hacer esto. ¿Te guste o no? ¿Cierto? Él hará lo que tenga que hacer. Entonces lo que nosotros necesitamos es enfocarnos, porque dice la Biblia que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tendremos aquello que hemos pedido. Jacobo dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para tus deleites. Pedís para lo que vos querés. Pero si antes Jacobo había estado escuchando tantas veces a Jesús decirle, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y las demás cosas serán añadidas. Entonces pedís y no recibís porque pedís mal. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica. ¿Saben qué significa eso? Orá.
Y suplica todo lo que tengas que pedir, todo lo que tengas que suplicar, todo lo que tengas que hablar con Dios, háblalo abiertamente, con la sinceridad necesaria para saber que un día Dios te puede decir que no a eso. Pero hay cosas, hermanos, que son su voluntad. Por ejemplo, nosotros no tenemos que orar para ver si es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él con acciones de gracias. No, porque ya sabemos que es su voluntad que nos acerquemos a Él con acciones de gracias. Si es su voluntad, Señor, ¿es tu voluntad, Dios mío, que yo me case con ese? Entonces, vamos a orar en algo que ya sabemos que no. ¿Por qué? Imagínense que Dios nos diera permiso a nosotros, o mejor dicho, que fuera su voluntad, que nosotros nos casáramos con alguien que no tiene nada que ver con Él. Anoche que estudiábamos, que quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces no podemos orar por algo que va en contra de su voluntad. No podemos, porque entonces como Él no nos va a responder, porque ya sabemos la respuesta, Él no nos va a responder, tomamos el atajo. Y cuando tomamos el atajo, ahí está el problema. Porque luego tenés que arrastrar tu propia vida y la vida del otro. Y es probable que el otro te arrastre a vos. Así que, entonces, oremos con sabiduría, oremos con toda oración y súplica. Dice, velando también para ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, ¿saben qué es? Oramos una y otra y otra y otra vez hasta que tengamos la respuesta. Hay cristianos que me han dicho, yo oro una vez y después si Dios quiere lo hace y si no quiere no lo hace. Entonces, ¿dónde está la perseverancia en la oración? Hay cosas que nosotros tenemos que ser, parece que perdemos el sentido común. Si nosotros tenemos que orar por las cosas que necesitamos, tenemos que orar por todas las cosas que necesitamos y saber que Dios puede decirnos sí, puede decirnos no, o puede decirnos espera. 3 formas, mira qué simple, 3 formas, sí, no o espera. Pero miren ustedes, porque ahora con esto quiero terminar. Dice, y Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Qué es velar? Estar alertas, despiertos, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual también he sido encadenado. Me encanta porque el apóstol Pablo se parece mucho a los apóstoles hoy. La verdad que los apóstoles de hoy no los veo encadenados, pero a él sí lo veo encadenado. Para que lo dé a conocer como me conviene hablar. Hermanos, ¿dónde está el énfasis? ¿Dónde está el énfasis de lo que Pablo dice? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo le está diciendo, oren, velen en oración, sean perseverantes. Pero Pablo tiene el énfasis puesto en otra cosa. Ustedes oren por todo lo que tengan que orar. Pero también, no se olviden, dice, presten atención. Todavía no terminó la reunión. Miren ustedes, en las 2 partes que yo le leí, Efesios 6:18 y Colosenses 4:2, en los 2 dice Pablo, y súplica por todos los santos. Y en la otra dice, orando al mismo tiempo también por nosotros. Miren el énfasis del apóstol Pablo. El mismo énfasis de los apóstoles hoy. Para que Dios nos abra una puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual también he sido encadenado, para que lo dé a conocer como me conviene hablar. Entonces esto es como si el apóstol Pablo se parara aquí y le dijera, ustedes oren y perseveren en oración, velando por todo. Pero no se olviden de orar de aquello que para mí es fundamental y principal.
que Dios me ayude, que Dios me guíe para presentar a Cristo y para poder hablar de Él y del misterio de Cristo como debo hacerlo, como me conviene hacerlo. Entonces, fíjense ustedes que el énfasis de Pablo no estaba ni en los zapatos, ni en la ropa, ni en el auto nuevo, ni en la casa nueva. El énfasis de Pablo estaba en el reino de Dios y la justicia de Él. Ahí estaba colocada. El énfasis de Pablo siempre estuvo colocado en poner la mirada en las cosas eternas y no en las temporales. Porque en cuanto nosotros ponemos la mirada en las cosas eternas, las temporales nos serán dadas siempre. Amén. Hermano, cambiemos la mirada de las cosas. Por eso es que los esperamos los sábados para estudiar la palabra de Dios, los esperamos el domingo, los esperamos el miércoles para orar juntos y presentar todas estas cosas delante de Dios. Pero ¿dónde vamos a poner la mirada? Por favor, ¿dónde estaba el énfasis de Pablo? ¿En lo temporal o en lo eterno? ¿Y dónde va a estar nuestra mirada? ¿En lo temporal o en lo eterno? Porque estoy seguro que Dios les ha dado dones a todos. Y estoy seguro que Dios tiene una tarea específica para cada uno de nosotros. Pero no son las cosas temporales, aquellas que son atajos y que muchas veces pueden perjudicar nuestro buen nombre, nuestro buen testimonio. Así que, como dijimos al principio, tenemos un fiador, un garante que garantiza que todo lo que Dios ha dicho lo va a hacer. No tengamos duda de eso. Si Dios dijo que no te preocupes por el vestido, que no te preocupes por la comida, simplemente ores a Él y Él te lo dará, no te preocupes por eso. Ocúpate de aquellas cosas a las que Dios te está llamando y vos no sabes qué hacer. Amén. Ahí está el énfasis. Si Pablo tenía énfasis en lo eterno y no en lo temporal, tengamos el énfasis en lo eterno y no en lo temporal. Lo temporal nos será añadido porque necesitamos para vivir. A Dios no le gustaría que ninguno de nosotros anduviéramos desnudos por la calle, así que se ocupa de vestirnos.